Saludos gente, os doy la bienvenida a otra audiosección. Eh, Estamos dándole audiolectura a la Ley Federal del Trabajo, edición 2016, continuando eh, con la misma. Eh, Continuamos con el capítulo número 8, participación eh, de las empresas en partición de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Continuando con el artículo 117, menciona que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Eh, para determinar el porcentaje, artículo 118 menciona que para determinar el porcentaje a lo que se refiere el artículo anterior, la comisión practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. El artículo 119 menciona que la Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que hubiese fijado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 587 y siguientes. El artículo 120 menciona que el porcentaje fijado por la Comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Para los efectos de esta ley se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley y del impuesto sobre la renta. El artículo 121 menciona que el derecho de los trabajadores para formular objeciones y la declaración a lo que se presente el patrón y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustará en las siguientes normas. En la fracción primera menciona que el patrón, dentro de un término de 10 días contado a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma, los anexos que, conformidad de las disposiciones fiscales, debe de presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedarán a la disposición de los trabajadores durante el término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia Secretaría. Los trabajadores no podrán poner no podrán tener acceso o poner en conocimiento más bien de terceras personas los datos contenidos de la declaración y sus anexos. En la fracción número 2 menciona que dentro de los 30 días siguientes el sindicato titular de contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa podrán formular entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las observaciones que juzguen convenientes y la tendrán la obligación de responder por escrito una vez que concluyan los procedimientos de fiscalización de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación respecto a cada una de ellas. En la fracción número 3 menciona que la resolución definitiva dictada por la misma no podrá ser recurrida por los trabajadores. En la fracción número 4 menciona que dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma independientemente a lo que se impugne, si como resultado de la impugnación variara a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio, lo anterior a excepción de que el patrón hubiese obtenido a la Junta de Conciliación y Arbitraje la suspensión de reparto adicional de utilidades. En el artículo 122 menciona que el reparto de las utilidades entre los trabajadores
deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba de pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en término de la objeción de los trabajadores, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad heredable sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta. El reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que se notifica la resolución, solo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, y se suspenderá el pago de reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores. El importe de las utilidades no reclamadas en el año que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. En el artículo 123 menciona que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. El artículo 124, para los efectos de este capítulo, se extiende por salario la cantidad en la que se percibe cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de él las gratificaciones y percepciones de las demás prestaciones, a los que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciban el trabajador por concepto extraordinario. Y continuando, en los casos de salario por unidad de obra, en general la retribución sea variable, se tomará como salario de promedio en percepciones obtenidas en el año. En el artículo 125, para determinar la participación de cada trabajador, se observan las siguientes normas. Fracción primera. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y patrón formuladas un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará el lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a disposición la comisión, la lista y asistencia de raya de los trabajadores y los demás elementos que disponga. Fracción número 2. Si los representantes de los trabajadores y el patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo. Los trabajadores podrán, fracción tercera, los trabajadores podrán hacer observaciones a las que juzguen conveniente dentro de un término de 15 días. Y fracción número 4, si se formulan objeciones serán resueltas por la comisión, y a lo que se refiere a la fracción primera, dentro del término de 15 días. Artículo 126. Quedan exceptuada la obligación de repartir utilidades. Fracción primera, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Fracción segunda, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo. Durante los 2 primeros años de funcionamiento, la determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que se disponga las leyes para el fomento de las industrias nuevas. Fracción tercera, las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Fracción cuarta, las instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley con bienes de propiedad particular que ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Fracción quinta, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistencias o de beneficencia.
Fracción sexta, las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por ramas de la industria previa con la Secretaría de Economía, y la resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. El artículo 127 menciona que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de las utilidades se ajustará en las siguientes normas. Fracción primera menciona que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Fracción segunda. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado del más alto salario dentro de la empresa, o a falta de este trabajador o de planta con la misma característica, se considera el salario aumentado en un 20% como salario máximo. Fracción tercera, menciona el monto de la participación de los trabajadores al servicio de las personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas, o al cobro de créditos, y sus intereses no podrán exceder de un mes de salario. Fracción cuarta, las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de riesgo de trabajo durante el periodo de la incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Fracción cuarta bis. Los trabajadores en establecimiento de una empresa forman parte de ella para los de participación de los trabajadores y las utilidades. Fracción quinta, en la industria de la construcción, después de determinar que los trabajadores tienen un derecho a participar en el reparto y la comisión, a lo que se refiere el artículo 125, adoptará las medidas que juzguen conveniente para su creación. Los trabajadores, fracción sexta, los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Fracción séptima, los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando haya trabajado 60 días durante el año por lo menos. Artículo 128 menciona que no se harán compensaciones de los años de pérdida con la ganancia. El artículo 129 menciona que la participación de las utilidades a lo que se refiere el capítulo no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones a lo que deban de pagarse a los trabajadores. Y artículo 130, las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. El artículo 131 menciona que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Bueno, gente, vamos a darle una pauta a la audiolectura, ya que el siguiente artículo tiene muchas fracciones y la verdad no me va a alcanzar el tiempo.
Bueno, por el momento vamos a dar una pauta. Muchas gracias por haberse quedado en esta audiosección, muy corta, la verdad. Eh, no olviden seguirse suscribiendo al canal, comentar. Y igual si tienen alguna duda, con mucho gusto se las hago, bueno, se las respondo. Eh, bueno, quedo con ustedes, nos vemos. Sale, ya vámonos. Que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. El artículo 131 menciona que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Bueno, gente, vamos a darle una pauta a la audiolectura, eh, ya que el siguiente artículo tiene muchas fracciones y la verdad no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, por el momento vamos a darle una pauta. Muchas gracias por haberse quedado en esta audiosección, muy corta, la verdad. Eh, no olviden seguirse suscribiendo al canal, comentar. Y igual si tienen alguna duda, con mucho gusto se las hago, bueno, se las respondo. Eh, bueno, quedo con ustedes, nos vemos. Sale, ya vámonos.